Piensen en un número. ¿Ya pensaron? ¿Ya pensaron? Ya está, no piensen más. ¿Cuántos eligieron un número entre 1 y 10? Levanten la mano. Muy bien. Muy bien. ¿Cuántos eligieron un número entre 10 y 100? Muy bien. ¿Cuántos eligieron un número entre 100 y 1000? Muy bien. ¿Quién pensó en 1.000.000? ¿Por qué no? Yo no dije un número. Les voy a decir, es algo, han hecho un estudio, y a mí me sorprende que haya gente que haga este tipo de estudios, que la gran mayoría elige entre, ¿dónde tengo escrito eso? Elige entre 14 y 88. La gran mayoría elige un número entre esos dos. Pero en 1998, Larry Page y Sergey Brin fundaron una compañía con un nombre muy extraño, pero es muy conocido, Google. Algunos piensan que es un rabino, porque contesta todas las preguntas. ¿Alguno de ustedes ha dado gracias por Google? Sí, señor. Las amas de casa quieren hacer una torta y buscan, ¿en quién? Le preguntan ahora. No más a la, ¿cómo se llamaba la del libro? La madre no. Doña Petrona C. de Gandulfo. No, ahora vamos a Google. Tiene más de 20.000, más de 2 millones, de búsquedas por día, 20.000 millones de informaciones da por día. Y uno se pregunta cómo es que hicieron algo tan grande. Se convirtieron en la compañía más famosa en términos de la red. Y dicen ellos que todo comenzó con una visión, tuvieron una visión. Se juntaron y dijeron, vamos a pensar en un número. Y pensaron en un número que se llama en matemáticas Gogol. Y es un número seguidos de 100 ceros. Mírenlo ahí. Ese es el número que pusieron ellos. Y mientras la mayoría de las personas piensan en un número entre 14 y 88, ellos pensaron en un número con 100 ceros. El jefe de operaciones dijo o escribió esta frase: toma una gran cantidad de confianza y coraje ir adelante y pensar en grande. Es raro encontrar personas que piensan en escala y están dispuestos a hacer algo grande al mismo tiempo. Y esto viene bien para hacernos una pregunta personal. Estoy hablando a los miembros y a los que están comprometidos con nuestra iglesia y a aquellos que nos visitan. Bienvenidos. ¿Cuán grandes son tus sueños? Y uno me contesta, me duran como 5 minutos. No, cuán largos. Y no estoy hablando de los sueños o las pesadillas que tenemos a la noche, sino estoy hablando de las cosas, los sueños que tenemos para nuestra vida y que como miembros de la iglesia tenemos para nuestra iglesia. Y los líderes de los distintos ministerios tienen que tener sueños. Porque cuando uno deja de soñar, se empieza a morir. Otra pregunta, ¿qué es lo que vos pensás que Dios está dispuesto a hacer a través de la iglesia, a través tuyo, a través del trabajo que estás haciendo y a través de toda la congregación? Cuando estamos viniendo a la iglesia y pensando en nosotros como congregación, ¿pensamos que podemos hacer una diferencia en esta ciudad, en esta comunidad, en este barrio? ¿Pensamos y creemos que Dios puede hacer milagros?
en medio nuestro? A ver, le hago esta pregunta a todos los que anuncian estas cosas en el ministerio. ¿Pensamos que Dios puede hacer un milagro la noche de Shekinah? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Pensamos que Dios puede hacer un milagro cuando vayan a repartir los juguetes? Porque el milagro de que venga Papá Noel y me traiga un juguete para que yo lo traiga, ese no va a funcionar. Yo tengo que ir a comprarlo y después venir y traer. Creo yo que va a haber un gran milagro de bendición para los que organizan el campamento de mujeres, y así puedo seguir. Porque uno de los problemas que podemos tener es que hacemos cosas sin expectativas, sin soñar en grande, sin esperar cosas grandes de Dios. Y cuando no esperamos grandes cosas de Dios, no vienen cosas grandes de Dios. Uno de los mensajes que me impactó mucho, que escuché de Luis Palau, es soñemos grandes sueños. Hagamos grandes oraciones. Y cumplamos y obedezcamos los grandes mandamientos. Y como iglesia permanentemente estamos en este proceso de desafiarnos. Cuando dejamos de desafiarnos entramos en el aburrimiento, en la pesadez. Por eso le decimos a los hermanos que se integran a nuestra iglesia, esta no es una iglesia cómoda. Una vez me dio una bronca, yo lo digo cada tanto, pero se me está yendo con el tiempo. Vino uno y me dice, me encanta venir a esta iglesia porque ya está todo hecho. Acá está todo por hacer. Y tenemos oportunidades y tenemos que soñar y pensar que Dios puede bendecir nuestra vida, nuestra iglesia, si nos ponemos en sus manos, si sintonizamos con el plan que Él tiene. Por eso quiero basar el mensaje en el relato de Josué capítulo 3. Es el cruce del río Jordán. Y hay algunos detalles allí en ese cruce que quisiera rescatar para nosotros en esta noche. ¿Está saliendo eso? Sí, bueno, no vaya tan ligero. Anda un poquito para atrás. Cada vez que estamos frente a un desafío, es natural y forma parte de lo que vivimos, es tener temor, tener miedo, nos vamos a meter en esto, estamos en condiciones. Cuando en el año 84 éramos un pequeño grupo, yo salí de la reunión de oración, estábamos queriendo comprar el terreno de al lado que compramos 10 años después, pero salí desanimados y decepcionados porque el negocio con el terreno de al lado no funcionaba y había un cartel acá grande, acá lo pongo allí, pero había 2 árboles inmensos y un cerco, los que son de aquella época se acuerdan, remate judicial. Fue una cosa, un milagro. Acabamos de decir que no podemos comprar y ahora tenemos enfrente. Y ese pequeño grupo, esa pequeña iglesia, creyó que Dios es grande y compramos estos 6 terrenos que están aquí. Porque algo tiene que suceder en nosotros. Una frase dice, el cambio que deseamos hacer y no lo concretamos, el desafío que queremos afrontar, pero nos quedamos por temor, por miedo, por falta de fe, nos lleva a una muerte lenta. El creyente que no vive por fe es un creyente pálido, un creyente tibio. Pablo dice, no caminamos por vista, es decir, no vivimos nuestra vida espiritual confiando en nuestro razonamiento, en nuestros recursos o confiando en las circunstancias, caminamos nuestra vida espiritual por fe. Y la fe mueve la mano de Dios.
Y cuando una iglesia deja de tener proyectos y deja de tener por fe y se acomoda y se empieza a sentir confortable y el último apaga la luz, es una iglesia que se empieza a morir. Déjeme decirle, tengo 33 años de pastor acá. He visto iglesias vigorosas que de golpe perdieron la visión, perdieron el propósito y se empezaron a apagar. Al principio no se nota, pero pasa el tiempo. Hay iglesias fundadas por hermanos maravillosos que construyeron templos ambiciosos, hoy están cerrados, porque la iglesia se murió. ¿Por qué? Porque perdió la visión. Y si tenían la visión, no tenían fe para afrontar la visión. Si aceptamos en otro lugar o por otro lado, de la otra manera, los riesgos, nunca vamos a fallar, porque nunca Dios nos va a fallar. Compramos este terreno, después no lo podíamos usar porque faltaba un lío que había con una 10x10 allí atrás. Pero eso nos permitió comprar 2 terrenos más. Finalmente compramos el 6º terreno, que es donde está ahora la pecera. Y me dice, ¿por qué no lo pudimos comprar? Porque no teníamos la plata. Y esos 2 años hicieron, no un regalo. Mire, la inflación era en pesos. ¿Saben cuánto salió este terreno? No, cada uno de estos 2 terrenos salió 25.000 pesos. Me compro 4 esta noche. Y cuando lo fuimos a pagar, nos dio tanta pena que le dimos más de lo que teníamos que darle, porque la inflación los había estafado a la empresa Martínez, que había sido la vendedora. Dios nos ayudó, pudimos comprar, después pudimos edificar el techo y el piso. Y los hermanos Willy y algunos otros más que andan por acá hicieron una pared de plástico aquí y otra pared de plástico allí. Y el Señor nos fue dando, hicimos la pared esa. Me acuerdo un día había un festival de May en Parque Sarmiento. Yo dejé el festival y vine a predicar. Y me encontré en la puerta con 2 personas que hablaban pestes, criticando por esa columna. ¿Ven esa columna que está allí? Costó hacerla, pero queríamos obedecer el diseño del arquitecto. La base de esa columna es media ciudad de Olavarría y ahí abajo. Y yo venía a hablar para predicar sobre el amor. Y cuando entré y me senté, no podía predicar sobre el amor porque lo que menos sentía en ese momento era amor. Así que prediqué esos mensajes que como pastor uno tiene para las emergencias. Me fui a mi casa muy molesto, porque estaban los tipos, la gente como Judas, dice, ¿para qué van a hacer una columna tan grande si hay tanta gente que no tiene para comer? Ese tipo de cosas. ¿Conocen eso ustedes? Al otro día llego y me encuentro con una hermana muy humilde. Y yo digo, ay Señor, esta mujer me viene a decir, ¿por qué no le damos plata de la columna? Es un poco duro para comer, iba a decir. Y me dice, pastor, qué contenta que estoy. Sí, hermana, ¿por qué? Por la columna. Todo el barrio está hablando de la iglesia, de lo que el Señor puede estar haciendo con nosotros. Y yo soy parte de eso. Estoy tan contenta. Y ahí descubrí que hay 2 clases de personas en la iglesia. Las que son capaces de sentirse parte y las que se ponen en la vereda de enfrente para señalar y criticar. Y aquí estaba el pueblo de Israel, frente al borde del río Jordán. Quizá te ha pasado muchas veces estar frente al río Jordán y no saber si cruzar o no cruzar. No era tan difícil, no era un río tan grande. La verdad que si ustedes fueran ahora y le sacaran una foto al río Jordán, decía, esto ni se puede llamar río.
Es como el que, a ver, todos fuimos alguna vez a Máximo Paz. ¿Vieron ese que pasa por Máximo Paz por el medio? Es caudaloso comparado con el Jordán. Pero claro, las circunstancias eran diferentes porque era un momento en donde el río estaba ancho, pero la dificultad no era muy importante. La pregunta era, ¿están dispuestos a seguir? Y miren el relato. Lo primero es marchar guiados por Dios, caminar en pos de Él. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín, vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas y sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Voy a mostrar 3 mapas para que lo vean. Este es el mapa del pueblo de Israel. El pueblo de Israel vino por este lado, Moab se llamaba ese lugar. Acá tuvo una batalla y se instaló acá en Sitim. Acá comienza el Mar Muerto y aquí ni se ve, está el río. Es una falla geológica que tiene más de 6.000 kilómetros de largo. Termina en África, en el medio de África. Estas es las colinas que hay aquí y ellos tenían que cruzar el río, cosa que hicieron. Se instalaron en Gilgad y luego estaba aquí Jericó, la que terminaron conquistando. Entonces se encuentran con un río y les dice el Señor: vamos a cruzar, pero vamos a cruzar, dice, por un lugar que ustedes nunca pasaron por aquí. Y hermanos, nos vamos a meter en una aventura diferente. ¿Y saben por qué es diferente esta aventura? Hemos construido este lugar, hemos construido en el año 92 la escuela primaria y el jardín de infantes, luego en el 96 hemos construido la escuela primaria allá y hemos hecho muchas obras, pero esta es diferente y técnicamente no es un edificio, pero es diferente porque la mayor inversión la tenemos que hacer en los próximos meses. Los próximos 2 meses, 3 meses, es cuando más necesitamos concentrar todas nuestras ofrendas, porque es cuando estamos haciendo, los hermanos están haciendo, y oremos por los hermanos que hacen la negociación con las empresas, estamos haciendo los arreglos, porque el sistema de construcción y el tiempo que estamos teniendo nos lleva a utilizar un método de construcción premoldeado que en 2 meses prácticamente vamos a tener todo el esqueleto y todo terminado, después hay que rellenarlo con paredes y pisos y luces. Entonces, nunca hicimos esto, entonces el Señor nos desafía a un camino nuevo. Pero la expresión que dice el texto es que Dios nos desafía a ir más allá de donde hemos ido, de donde hemos estado. Es como cuando llamó a Abraham, y Abraham salió, y dice el texto, salió sin saber a dónde iba. Hay que salir con toda la familia, hay que dejar la casa de uno y empezar a caminar y... No, ¿dónde vas, Abraham? Para allá, no sé. Eso es fe, el padre de la fe, el héroe de la fe. Es lo que vamos a hacer, hermanos, vamos a salir. No nos vamos a quedar, no nos vamos a desanimar, no nos vamos a acobardar. El Señor nos ha bendecido en el pasado y Dios es igual ayer, hoy y mañana. La fidelidad de Dios es eterna. Y creemos que si nos largamos por fe y todos participamos, lo podemos hacer. Y voy a decir algo. Hay 2 razones por las que lo tenemos que hacer rápido. Primero, porque necesitamos la escuela que funcione en marzo. Y en segundo lugar, porque ya tenemos el próximo proyecto en el que nos vamos a meter. Y cuando hoy lo conversé, lo dije y ahora lo voy a decir, un hermano vino y casi llorando me dijo, esto yo lo escribí, este es el sueño de hace muchos años, no sabés qué alegría que tengo. ¿Cuál es el próximo proyecto que vamos a hacer? Un lugar de campamento para la iglesia. Aplausos, chicos.
Ahora, los pastores somos muy ambiciosos, pero no somos locos. Vamos de uno en uno, dice. La mejor manera de comerse un elefante es de a poco. Entonces vamos a hacer esto y después vamos a hacer lo podemos hacer. Hermano, nunca en la iglesia hubo tantos empresarios que les va bien, nunca hubo tantos profesionales que va bien, nunca hubo tanta gente que está siendo bendecida por el Señor. Y nunca hubo tanta gente que quiera ser más bendecida por el Señor. Y el secreto para ser más bendecido por el Señor es invertir en el negocio del Señor. La segunda cosa dice, santificaos, porque mañana Jehová hará maravillas. Esto es lo que Josué le dijo al pueblo. Jehová hará maravillas entre vosotros. Un llamado a todos, a la santificación, es apartarse de lo malo, sacar las cosas que nos perturban, las cosas que nos manchan. Por supuesto que esta debe ser la conducta permanente del creyente, pero especialmente cuando uno va a hacer un acto de fe, va a dar un salto hacia adelante, uno debe estar santificado. Es decir, hermano, la iglesia va a entrar en zona de turbulencia, va a entrar en zona de ruido. Lo que tenés que hacer es, Señor, limpia mi vida. Quiero que me limpies, quiero ser útil para tu causa. Pero santificar significa también consagrarse para la tarea, es decir, Señor, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿De qué manera voy a formar parte de este proyecto? ¿De qué manera voy a expresar mi deseo de ser de bendición? Y algo pasó. Dios prometió que iba a hacer maravillas. Y le dice a Josué en el versículo 7, entonces Jehová dijo a Josué, desde ese día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Claro, Josué recién había agarrado el liderazgo. Todos los milagros que habían sucedido en los 40 años habían sucedido en presencia de Moisés. Ahora él apenas es una persona que había ayudado a Moisés y ahora se queda a cargo de todo el pueblo. Y Dios le dice, Josué, no temas, yo voy a engrandecerte. Si haces mi voluntad, si no te achicás, si no te acobardás, si no sos mezquino, si sos generoso, voy a engrandecerte. ¿Saben, hermano? Esto es lo que Dios nos dice como iglesia, pero nos dice a cada uno en lo personal. Si obedeces mi palabra, si te animás a arriesgarte, si sos capaz de invertir en el reino de Dios, yo te voy a engrandecer. El punto número 4, la fe. Los sacerdotes deben mojarse las plantas de los pies para que las aguas se abran. Versículo 8, tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Así que Dios le dice a los sacerdotes, prepárense para cruzar el río, preparen el arca. El arca es un dibujo que pasó ahí muy rápido, no sé si podés volver para atrás a la foto del arca, la tendría que haber puesto, ahí está, esa. El arca era un cajón, no era una gran cosa como mueble, pero estaba revestido de oro, pero era el símbolo de la presencia de Dios. Tenía las tablas de la ley y arriba tenía 2 arcángeles de oro y allí en el medio estaba la vara de Aarón que reverdeció y el maná que ellos comían. Pero es mucho más que eso, era el símbolo de la presencia de Dios. Hay historias increíbles. Después en 1 Samuel, 2 Samuel, cuando los filisteos se robaron el arca y les fue muy mal. Ahí están, los sacerdotes tienen que ir con el arca, llevando el arca. Ahora, el texto nos dice que era la época de crecida del río.
en primavera este río se convierte en un río caudaloso, se convertía en un río caudaloso. No sucede eso ahora porque a la salida del mar de Galilea han puesto un dique, así que largan el agua que quieren que salga. Si no, en esa época el agua venía y la zona allí a la entrada del mar Muerto se convertía en una zona pantanosa, en una zona anegada con mucha corriente de agua. Y justo Dios le pide que crucen en el momento de crecida. A veces Dios tiene un raro sentido del humor. Y es lo que está sucediendo. Un hermano hace una semana nos dijo, justo ahora vamos a meternos en este lío cuando el país está en un momento de crisis, de dificultad económica. Hermanos, Dios está por encima de las circunstancias humanas. Dios se mata de risa de las crisis de la economía que nosotros vivimos. Cuando terminé salió una hermana y me dijo, Juan Pablo, eso pasó en mi vida, en los peores momentos del país es cuando yo pude progresar más. Y es que eso sucede. Se da el fenómeno de que cuando el país no le va bien, a los creyentes les puede ir muy bien si están obedeciendo la palabra de Dios. Porque el creyente no vive de acuerdo o dependiendo de las circunstancias, vive dependiendo del Señor. Y estos que estaban allí, decían, entramos allí, veían el agua caudalosa, en algún momento sabían que iba a ser profunda, decían, no, nos vamos a ahogar nosotros y vamos a perder el arca y el arca va a desaparecer y vamos a quedar en la historia como los tontos que perdieron el arca. ¿Me tragarán las aguas? Si no hacemos nada, va a comenzar la muerte lenta. Si avanzamos, el agua nos puede anegar. Pero recordemos, hermanos, fracasar es no asumir los riesgos. Hay cualquier cantidad de gente que tuvo grandes sueños, grandes ideales. Hay muchos hermanos que vinieron y me dijeron, pastor, el Señor me llama a hacer algo. Y yo que le digo, cuando alguien me dice que quiere hacer algo, hacelo. Y están ahí todavía amagando, pasan los meses, los años, están por hacer algo. Nunca se deciden, se están muriendo lentamente. Y fracasar es no confiar en las promesas de Dios. Tenemos que entrar a pisar el agua. Alguien habrá preguntado, pero ya que Dios es tan poderoso, ¿por qué no para el agua y después pasamos tranquilos? Pero el método de Dios no fue ese, dijo, pisen el agua y vean qué va a pasar. Y hermanos, eso es lo que el Señor nos llama a hacer, avanzar por la fe. Ya los hermanos están haciendo negociaciones. Oremos por Beto Krauchuk, que era el más parecido a un Moishe que teníamos, es el que está haciendo la negociación con las empresas. Oremos para que el Señor lo inspire, le dé gracia, le saque plazo, le saque descuento. Vamos a orar todos juntos porque vamos a dar un salto de fe. Si alguien viene y me pregunta acá, ¿está la plata? Y yo, ¿qué le contesto siempre? Sí, la plata está. Hace falta que los hermanos la traigan nada más. Alguien va a decir, ¿podemos construir un puente? No tenemos materiales. Y nademos, no sabemos nadar. Cruzar con botes, no tenían botes. No hay manera de cruzar. Se necesita un milagro. Pero para que ese milagro se produzca, hay que tener la fe de poner la pie en el agua.
Hermanos, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a poner los pies en el agua y por la fe decir, vamos a avanzar en el nombre del Señor Jesús? Este mensaje, me dijo Diego que un hermano en la última reunión que tuvieron dijo, cuando los sacerdotes pongan el pie en el agua, se van a abrir las puertas. Yo creo que el hermano equivocadamente pensó en los pastores. Ese pensamiento es anterior a la Reforma. De la Reforma para adelante, todos somos sacerdotes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos somos sacerdotes. No hay que hay algunos más sacerdotes que otros. Todos sacerdotes. Todos podemos ir a la presencia de Dios. Todos podemos orar al Padre en el nombre de Jesús y por la intercesión del Espíritu Santo. Usted puede decir, los pastores van a llevar el arca y van a pasar. Sí, los pastores lo vamos a hacer, pero bíblicamente los pastores no son los únicos sacerdotes. Cada hermano es sacerdote. Y necesitamos de cada hermano que diga, yo quiero esta iglesia, yo amo esta iglesia, yo quiero que mis hijos se críen en esta iglesia. Y si esta iglesia va en esa dirección, yo me sumo al proyecto de la iglesia. Y lo voy a hacer con todo mi corazón y con todos mis recursos. Y voy a dar ese paso de fe. Y fíjense lo que dice Efesios 3:20. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginarnos lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Y cada vez que, hermanos, nos largamos al desafío, hicimos una cosa, no en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios, Dios produjo abundancia y bendición. Ahora, lo hace de una manera curiosa, bastante singular. Nunca nos da toda la plata junta, porque sería bárbaro que viniera, qué sé yo, el abuelo de alguno de ustedes de Europa y dijera, te traigo una ofrenda de $2 millones, hagan la escuela, pónganle techo de oro. ¿Y saben qué? Si fuera así, nos robaría la oportunidad de ser bendecido por el Señor. Se llevaría toda la bendición Él. Y Dios nos va a hacer pasar por momentos de escasez, de dificultad, de dudas, pero Dios es capaz de hacer mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Lo hizo en el pasado, y no estoy hablando simplemente del pueblo de Israel, lo estoy diciendo de esta iglesia. Lo hizo en el pasado, lo está haciendo en el presente y lo va a hacer en el futuro, porque Dios es igual ayer, hoy y mañana. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y versículo 15 dice, cuando los que llevaban el arca entraron al Jordán. Es decir, no se quedaron diciendo, Señor, haz el caminito. No, se mojaron. Se arriesgaron. Cueste lo que cueste, vamos a obedecer. Y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, como un dique de acrílico, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Araba, el mar salado, el mar muerto, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó, ¿qué dice el texto? En seco. Y Dios hace el milagro. Ponelo. Acá estaban y acá iban a cruzar. Necesitaba un milagro. No podemos casar con los niños, las mujeres, el ganado. No se puede. Podrá algún muchachito cruzar nadando, pero el pueblo, casi 1 millón o 2 millones de personas, no van a poder. Se necesita un milagro. Y Dios dice, pisa el agua.
Pisa el agua, yo quiero ver que vos tenés fe. Cada vez que hemos pisado el agua, Dios ha mostrado su poder y nos ha bendecido. Y ahora vamos a pisar el agua y yo les aseguro, y no soy profeta, no se olviden, yo soy solamente sumo pontífice. Dios nos va a bendecir. Y el agua se detuvo acá, como a 30 kilómetros. No sé por qué Dios eligió aquí, no tengo la menor idea. Entonces el agua esta no venía más. Y el agua que estaba se escurrió al mar Muerto. El mar Muerto es uno de los lugares de la tierra más debajo del nivel del mar. Debajo del nivel del mar. Creo que está a 300 metros al nivel del mar. Hay otros lugares más abajo, pero el agua bajó. Y todo el pueblo vio el milagro. No solamente el pueblo de Dios. Estaban los del otro lado, Jericó. Cuando yo les digo que Jericó está acá, a ver, si fuéramos de picnic, caminaríamos este trecho en media hora, una hora, digamos, pero estoy exagerando. Todo ahí es muy chiquito. Esta gente estaba mirando, estaba arriba de las murallas mirando. Veían a todo el pueblo estacionado acá, pero lo veían muy bien, ¿eh? Yo estuve de este lado en el viaje, parado acá y se veía perfectamente, es toda una llanura esta. Y de golpe el agua se abre y se seca, no sé, el milagro que hizo el Señor allí también de que secó el camino, quizá el viento. Y Dios hizo un milagro, otra vez más, en respuesta a la fe y a la obediencia de su pueblo. Ahora, el milagro no fue instantáneo, dice. Hubo que esperar que escurriera el agua. Muchas veces nosotros queremos el milagrito ya, llame ya. Y a veces lleva tiempo. Hay momentos en donde queremos orar por un enfermo y que el enfermo se sane instantáneamente. A veces sucede, otras veces no. Dicho ese paso, quiero darle una buena noticia. Habló Federico Bertuzzi con Noemí esta semana, hace un par de días, y se acuerdan que yo les hablé del matrimonio Bertuzzi, que Marta venía a la Argentina con un cáncer en el esófago que no le permitía comer. Cuando la fuimos a buscar al aeropuerto, me llamó la atención que ella agarraba la media luna, la rompía y la echaba adentro del café con leche y comía eso con una cucharita, porque no le pasaba nada. Fueron los hermanos y oraron por ella hizo todos los tratamientos médicos que se le indicaron, y llamó Federico, y es una cosa increíble. Le pusieron un aparatito, eso que le miran todo el esófago, subió y bajó, y dice, si yo no hubiera visto los análisis y no te hubiéramos sacado radiografías, hubiéramos creído que jamás tuviste nada. No hay nada. El cáncer se fue, para la gloria de Dios. ¿No quiere dar un aplauso al Señor? Y hermanos, muchas veces normalmente esperamos que las aguas se abran para cruzar, pero es al revés. Es que tenemos que empezar a cruzar para que las aguas se abran. No temamos. Vamos a pasar en seco. Hasta aquí el sermón. Tiene 4 puntos más, pero lo dejo para otra oportunidad. Especialmente porque un punto que viene dice que se circuncidaron a todos los que no estaban circuncidados y no quiero que ninguno se sienta mal antes de irse de la casa. Pero Dios hizo un milagro. Y hermanos, en el momento que nos sintonicemos con el propósito de Dios y vayamos adelante, Dios va a hacer un nuevo milagro entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay poder en el nombre de Dios, esperanza en el nombre de Dios,
Sanidad en el nombre de Dios. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Queremos, hermanos, que todos se sientan incluidos. Los jóvenes tienen que empezar a ser parte de estos proyectos, no esperar que lo hagan solamente los adultos. Honrar al Señor, sacrificar algo, hacer una ofrenda de fe, la ofrenda que el Señor honra, esa ofrenda que nos duele cuando la damos. Si no nos duele, significa que no nos costó nada. Cuando nos duele, es cuando Dios ve esa ofrenda y en respuesta nos prospera y nos bendice. Un hermano, pastor de una iglesia acá cercana, me llamó por teléfono. Me llama por teléfono y me dice: Juan Pablo, te quiero decir que estoy en un problema empresarial tremendo. Yo acababa de tener una reunión con la comisión directiva de la Sociedad Bíblica y habíamos visto que necesitamos dinero para algunos proyectos. Oramos: Señor, danos este proyecto, particularmente el proyecto para imprimir las Biblias en Toba Kwon, pues se terminó la traducción de la Biblia y necesitamos plata para poder imprimirlas. Se imprimieron en Corea. Quiero decirles una buena noticia, dicho sea de paso. En esta semana el gobierno nos liberó 4 lotes de entradas de Biblia y uno de esos lotes es de la Biblia Kwon, pero no teníamos plata. Y este hermano me llama y me dice: estoy teniendo serios problemas en la empresa, no me dejan importar, mi empresa es una empresa que importa y vende cuestiones importadas, y si tengo 2 opciones, me dice. Una, echar gente y ir cerrando la empresa, y otra, ofrendar más de lo que estoy ofrendando. Así que te llamo a vos, Juan Pablo, que siempre estás con proyectos, decímelo, mándamelo, esta misma tarde te va el dinero. Yo acabo de tener una reunión de la Sociedad Bíblica, mira, increíble. Le digo: escúchame, queremos imprimir la Biblia para el Toba Kwon. Decirle que le mando $10,000 esta misma tarde. Ese mismo día, termino de allí, me voy a la inauguración de las oficinas de Fiat. Tendrías que ir, Sergio, vos que conociste el tugurio aquel, ahora es una cosa maravillosa. Y cuando está presentando Norberto Zaraco, que es el director de Fiat, está presentando el proyecto, dice: estamos haciendo un doctorado para pastores en Cuba. Tenemos 11 inscriptos, pero cuesta mucho ir porque hay que pagar los pasajes de los profesores para que vayan a Cuba. El costo de un alumno es de $10,000. Lo abrazo a Norberto y le digo: no te vayas a dormir sin llamar a fulano de tal, porque hoy me llamó y dice que no quiere ir para atrás, no se va a dejar manejar por las circunstancias. En vez de echar gente y cerrar la empresa, va a ofrendar más. Lo llamó, otros $10,000 para el becario. Este es el modelo de Dios. Les cuento, Omar Cabrera es otro pastor que me dijo: te quiero pedir perdón porque no te ayudé cuando compraste el terreno. Le digo: no, Omar, yo tenés tantas cosas. Y me dice: no, pero vos no me entendés. Tengo que edificar un templo muy grande en Santa Fe y no tengo un peso. Así que lo que voy a hacer es ofrendar a otros hermanos, porque cuanto más ofrende, más seguro estoy de que Dios me va a dar los recursos para construir el templo. Exactamente todo lo contrario a lo que uno supone. Necesito plata, me cierro, ahorro, cancelo, amarroco, ¿cómo se llama todo eso? Cuando la palabra de Dios me dice: ¿querés que el Señor te prospere?
abrí tu corazón y ofrendá generosamente. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Me llama el primer hermano y me dice, del 100% de las importaciones me habilitaron un 40, un 50%, con esto podemos seguir avanzando. El Señor le abrió la puerta. Con Omar no hablé, pero estoy seguro, va a construir en Santa Fe un templo espectacular. ¿Por qué? Porque está ayudando a otros. Porque en vez de pensar solo en él, está pensando en que el negocio de Dios es dar. Y si yo quiero ser un hijo de Dios, tengo que dar, porque cuanto más doy, más Dios me bendice. ¿Cuánto creen eso? Oramos al Señor. Padre, te damos gracias por este momento. Queremos como iglesia dar un paso hacia adelante, meternos en el agua turbulenta, sabiendo que vos vas a dejarnos pasar por ella en seco. Bendito sea tu nombre. Lo hicimos en el pasado y tú fuiste fiel. Y lo vamos a hacer en el futuro, en estos próximos meses, conscientes de que vos sos igual ayer, hoy y por todos los siglos. Habla al corazón de cada uno de mis hermanos. Es el momento de sumar ofrendas significativas de acuerdo al nivel como tú nos has prosperado. Quizás sea el momento también de hacer sacrificios, quizás sea el momento de postergar gastos, pero todo lo que hagamos para tu reino produce ganancias eternas y bendición aquí en la tierra. En el nombre del Señor Jesús. Amén.